Bueno, pues nada, buenos días a todas las empresas de Castilla-La Mancha que esta mañana se han conectado con nosotros, a nuestro Webex, a nuestro canal de formación, para escuchar a Cristina Andrade hablarnos sobre el impacto de la factura electrónica en la empresa internacional. Nada, como siempre os comento que la sesión va a ser grabada, ya lo habéis oído. Y a continuación, una vez que finalicemos, yo os voy a enviar tanto la presentación de Cristina como el enlace a la grabación para que podáis volverlo a ver, si os surgen más dudas, podéis contactar con ella, contactar con nosotros, todo lo que queráis. Y nada, nos servimos del chat o de vuestros micrófonos para que nos comentéis a lo largo de la sesión lo que necesitéis. Y nada, y así lo hacemos. Bueno, yo no tengo nada más que deciros, solo muchas gracias, Cristina, y te cedo los trastos. Ok, muy bien, Teresa. Em, bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Gracias por la presentación, Teresa. Y deciros que me alegra mucho participar de este webinar junto con vosotros, de empresas manchegas que estáis presentes en otros países, o bien a través de la exportación de productos o servicios, o quizás alguna también tenga una filial, esté implantada en otro país. Y que además tenéis pues interés en conocer más sobre la facturación electrónica, ¿no? Yo sé que al principio cuando escuchamos hablar de ese tema puede sonar un poquito a chino y quizás si algún cliente dice que quiere recibir factura en formato electrónico, nos quedamos pensando qué hacer ahora, ¿no? Parece algo muy complejo, pero cuando lo conocemos mejor, vemos que se trata de una tecnología que aporta un gran valor a las empresas y también a las personas que trabajan en ellas, facilitando el día a día. ¿No? Entonces yo espero que ese tiempo que compartamos hoy sea de utilidad para vosotros y en los próximos minutos os voy a ir contando brevemente quiénes somos desde Paguero. Vamos a tratar de la factura electrónica, qué está pasando alrededor del mundo sobre ese tema y cómo eso puede afectar la operativa de las empresas internacionalizadas. Y además, pues veremos también cómo una empresa puede utilizar la factura electrónica no solo para cumplir la normativa, sino también para aprovecharse de los beneficios del uso de ese tipo de documento electrónico. Y bueno, Teresa ha comentado que podéis hacer preguntas durante la sesión o también si queréis al final, pues yo estoy encantada de poder contestarlas. Vamos allá. En primer lugar, me gustaría empezar explicando un poquito más sobre Paguero. Nosotros somos una empresa con origen en Suecia em, y tenemos una visión muy clara. Comprar y vender debería ser fácil, pero creo que muchos de los que estáis aquí hoy sabéis que la realidad de las ventas no siempre es fácil. Y no hablo de conseguir la venta, sino que eso sí que es verdad que requiere muchísimo esfuerzo, pero me refiero a generar los documentos necesarios relacionados con esa venta y llegar a cobrar por ella, ¿no? ¿Y por qué es así? Bueno, pues porque muchos de los procesos que se realizan por las empresas para emitir y recibir los documentos relacionados a la compra y a la venta de bienes o servicios, como por ejemplo es el caso de la factura, pues a veces son bastante engorrosos, ¿no? Unos cuantos procesos de este tipo todavía se hacen de forma analógica, es decir, con el uso de papel todavía y envío por correos en muchos casos. Y al final se necesita bastante tiempo y hay muchísimos costes relacionados a ese proceso, ¿no? Entonces, con el objetivo de facilitar los procesos y permitir que las empresas puedan conectarse con cualquier socio comercial, intercambiar documentos, factura, órdenes de compra y otros tipos de documentos a nivel nacional e internacional, desde Paguero, nosotros llevamos varios años trabajando para construir la mayor red abierta de negocios del mundo, de forma que una empresa, una empresa de Castilla-La Mancha, por ejemplo, pueda conectarse con Paguero una única vez y a partir de ahí tener alcance mundial para enviar y recibir sus documentos electrónicos. Y para lograr ese objetivo, nosotros contamos con una red global. Actualmente tenemos más de 30 oficinas en los 5 continentes
clientes de más de 140 países y esos clientes están conectados a más de 12 millones de negocios al alcance de nuestra red alrededor del mundo. Y aquí, solo aclarar que no me refiero que Paguero tiene 12 millones de clientes que emiten facturas con nosotros, sino que al contar con una red abierta, nosotros nos conectamos con diferentes socios, diferentes plataformas tecnológicas y entonces logramos que las empresas que utilizan nuestra red puedan estar conectadas actualmente con 12 millones de negocios en el mundo, pero ese número sigue creciendo, ¿no? Trabajamos a diario para eso. Y bueno, aquí en España tenemos oficina en Madrid desde hace varios años y desde que atendemos a clientes de diferentes sectores que están distribuidos por todo el país. Y aunque hoy vamos a hablar de la facturación electrónica, como os comentaba al principio en la introducción, desde Paguera nosotros no solo trabajamos con factura electrónica, sino también con diferentes tipos de documentos electrónicos, las órdenes de compra, algunos documentos de transporte, de pago, entre otros. Pero antes de empezar, me gustaría que habláramos un poquito para aclarar y entender bien qué es una factura electrónica. ¿Y por qué? Porque es muy común que haya cierta confusión sobre ese tema y yo creo que es importante destacar que una factura electrónica tiene los mismos efectos legales que una factura en papel, pero la diferencia es que la factura electrónica se expide y se recibe en un formato electrónico. Ahora bien, actualmente aquí en España el formato electrónico puede ser de dos tipos, estructurado o no estructurado. Eso es una cosa que está a puntito de cambiar y el PDF, por ejemplo, que ya os adelanto que es un formato no estructurado y todavía se acepta en España como factura electrónica, dejará de ser aceptado como un formato electrónico con una nueva normativa que se está poniendo en marcha y luego os comentaré un poquito más. Em, pero la diferencia entre formato estructurado y no estructurado, ¿cuál es? Empecemos por el estructurado, ¿no? Bueno, pues se trata de un tipo de archivo que contiene datos organizados en un formato definido. Por ejemplo, un fichero tipo XML. Y ahora os voy a mostrar un ejemplo para que sepáis de qué hablamos. ¿Y qué ocurre? Que al usar ese formato estructurado, se posibilita que un sistema informático se comunique con otro sin la necesidad de que haya intervención humana en ese proceso. Entonces, cuando hablamos de una factura electrónica real, necesitamos que haya un formato estructurado de por medio, porque eso sí que nos va a permitir generar una factura desde un sistema de facturación el que sea y enviarla a otro sistema distinto que la va a poder procesar automáticamente. Es como si pensáramos que ambos sistemas, cada uno en su casa, cada uno en su empresa, puede hablar y comunicarse entre ellos, entendiendo la información que está ahí escrita, ¿no? Y digamos que eso lo hace porque justamente hablan un mismo idioma, es decir, utilizan y leen ese mismo formato. ¿Ok? Entonces, es importante aquí también tener en cuenta que cada país suele tener un formato estándar para la facturación electrónica. Por ejemplo, en España, a lo mejor os sonará que se utiliza muchas veces un formato llamado Facturae. En Italia se utiliza otro que se llama Facturapa. Si trabajáis con México, pues allá es uno que se llama CFDI. En Europa en general está el VL y así por delante, ¿no? Pero hay algunos estándares que son más utilizados a nivel internacional, por ejemplo el VL. Y eso estamos hablando del formato estructurado. Pero, ¿y qué ocurre si yo envío un PDF por email? En este caso es un formato no estructurado, que hasta ahora en España pues era aceptado como factura electrónica porque se enviaba por un medio electrónico, pero em, ¿qué ocurre? Que un PDF no permite que se procese esa información de forma automática sin que haya intervención de una persona, porque él se trata de una imagen, una representación gráfica de la información de la factura, ¿vale? Em, y eso es similar a lo que ocurre en el papel. Un papel, te puede llegar una factura por papel a la empresa, se escanea, la tienes almacenada, digitalizada, digamos, pero para que la puedas procesar, contabilizar, aprobarla y después pagarla, tendrás que teclear los datos e introducirlo en el sistema.
Y entonces es un proceso que no permite la comunicación directa y automática entre sistemas, ¿vale? Hay algunas tecnologías que permiten extraer datos de esos tipos de facturas no estructuradas, pero es un proceso que costuma ser costoso y que tiene limitaciones. No se puede obtener normalmente todos los datos de una factura de esa manera. Entonces, lo que quiero que os quedéis en esta diapositiva es que cuando hablemos de factura electrónica en esta sesión, vamos a hablar de facturas electrónicas en un formato estructurado. Y aquí, en esta diapositiva, vemos un ejemplo de una factura en formato estructurado, ¿no? Se trata de un fichero tipo XML, factura E, el formato utilizado en España, normalmente para el envío de factura a administración pública, pero también otras empresas lo pueden utilizar. Y al principio los datos que vemos aquí pueden ser difíciles de leer para nosotros, para el ojo humano, ¿no? Si no está entrenado, pero sí que permite que un sistema informático entienda 100% de la información que está en esa factura y, por tanto, la procesa automáticamente, muy rápidamente. Como podéis ver, si ponéis un poquito de atención, los datos de ellos están organizados en nodos que se llaman, ¿no? Y cada uno corresponde a un campo específico de una factura. Puede ser los datos de la empresa, su CIF, su dirección, el valor de la factura, la moneda, en fin, toda la información, todos los datos que son obligatorios en una factura van en ese fichero y muchos otros datos que son opcionales. Además, aquí se incluye la firma electrónica que va a garantizar la integridad, la autenticidad de esa factura para que no se modifique. Y eso se hace a través del uso de un certificado digital. Y como esa información que está aquí para nosotros, para las personas, no es fácilmente legible, es muy común que el XML, un fichero como ese que estamos viendo estructurado, vaya acompañado del PDF, que es su representación gráfica. Pero la factura legalmente válida es ese fichero, ¿ok? En muchos países y es lo que va a pasar también en España. Y así, no solo con el XML, también con otros formatos que os comentaba antes, VL, CFDI, Faturapa, hay muchos formatos estructurados que sí que se acompañan del PDF para que podamos leer fácilmente lo que pone ahí. Bueno, dicho eso, que yo creo que es una parte más árida, pasemos ya a la parte más práctica, ¿no? ¿Por qué usar la factura electrónica? ¿Qué beneficios tiene una empresa con eso? Bueno, pues muchas veces se decide usar la factura electrónica en una empresa porque están obligados a hacerlo. O bien porque un cliente importante lo pide y no tenemos poder de negociación y queremos agradar a ese cliente, ¿no? Mantener la relación con él y lo hacemos. O bien porque el país donde trabaja la empresa obliga a que utilice la factura electrónica. Es la normativa y eso es lo que hacemos, ¿no? Independientemente de eso, hay varios beneficios para que las empresas utilicen la factura electrónica y den ese paso. Entonces, os comento algunos de los que vemos y en primer lugar está la digitalización y la automatización del proceso de emisión de facturas a clientes o también de la recepción de facturas de proveedores. Con eso, las empresas logran reducir errores que pueden ocurrir cuando se teclea manualmente los datos de una factura en un sistema informático. Es decir, si una empresa, una bodega, vende vinos a un supermercado y envía su factura en papel o en PDF, lo más probable es que haya alguien allá que esté tecleando los datos de esa factura que ha recibido para ponerla en el sistema y luego realizar sus procesos y finalmente pagar la factura. Pues puede ser que esa persona se equivoque con algún dato, hay algún error, tarde en procesar la factura, tarde en pagar. Y eso con la factura electrónica no pasaría, ¿no? Porque logramos esa comunicación automatizada que hablamos entre un sistema y otro. Y los datos se leen en el 100% de lo que se generó desde una parte hasta la otra de forma fiable. Entonces, se integran en el sistema informático de quien recibe la factura y tienen datos reales para toma de decisiones y pueden obtener información de diferentes delegaciones de forma centralizada. En fin, ayuda bastante en ese proceso.
Se eliminan también los costes de impresión, de envío por correo, de archivado del papel. Se disminuye el tiempo, lo que os comentaba, para tramitar esas facturas, porque se envían desde un sistema, se generan y en pocos minutos o segundos la otra parte puede estar recibiendo esa factura. Y se permite tener trazabilidad en el documento, evitando que se pierda en el camino a ese cliente, porque yo me imagino que os habrá pasado en alguna ocasión que se envía una factura con un plazo de pago, digamos, a 60 días, y llega a los 60 días y no se paga. Y entonces llamas al cliente y me dice, ah, no he recibido la factura. Pues con la factura electrónica se busca también evitar que los documentos se pierdan un poco en ese camino, ¿no? Hacia el cliente. Y, en fin, con todo eso, lo que logramos es una mejor relación entre cliente y proveedor y, por supuesto, también cumplir la normativa del país cuando se aplique. Y hablando de normativa, ¿cómo está la facturación electrónica hoy alrededor del mundo, no? Esa es una pregunta un poco difícil de responder, no tiene una única respuesta, porque hay un nivel de madurez muy distinto en cada país y varía muchísimo. Pero lo que sí podemos decir es que muchos países están ahora mismo pasando por un periodo de transición hacia la factura electrónica, mientras que otros ya lo han hecho y ahora lo vamos a comentar. Y eso es, podemos decir que todos los países en general van caminando hacia esa misma dirección, que es implementar la factura electrónica y por esa razón se espera que en los próximos años haya un crecimiento exponencial en el uso de este tipo de documentos electrónicos y por tanto también en la digitalización de los procesos en las empresas. Y ya os comentaba algunos de los beneficios en el uso de la factura electrónica. Y ahora aquí me gustaría profundizar un poquito más en tres cosas. Em, a ver. Ujú. Pues primero, lo que ocurre es que una situación muy frecuente en muchos países es el tema de la evasión fiscal. Algunos sufren más con este tipo de problemas que otros, pero de forma general los gobiernos han estado promoviendo el uso de la factura electrónica con el objetivo principal de lograr la disminución de esa evasión fiscal y también de lo que se dice la brecha del IVA, ¿no? Es decir, de lo que se vende realmente y de lo que se cobra como IVA. Y entonces para eso se han puesto en marcha diferentes herramientas como la facturación electrónica, siguiendo diferentes modelos que ahora lo comentaremos. eh, y también, por otra parte, las agencias tributarias se benefician teniendo procesos más eficientes, teniendo mejor comunicación con los contribuyentes y con temas también medioambientales, disminuyendo la huella de carbono, etcétera. Pero también está otro lado la búsqueda de una mayor eficiencia y simplificación de los procesos como un objetivo buscado en el sector privado. Y quizás, como comentaba antes, hayáis tenido alguna experiencia, ¿no? Con especialmente grandes organizaciones que ya han visto que con el uso de la factura electrónica pueden alcanzar ese objetivo, ¿no? Y que han estado de forma proactiva promoviendo la digitalización de esos procesos, tanto con sus clientes como con sus proveedores. Y creo que es posible que muchos de vosotros que estáis asistiendo ahora al webinar haya tenido alguna experiencia con empresas, con clientes que os han pedido que les enviéis la factura electrónica, ¿no? Y así pueden tratarla de forma más rápida, reducir errores, costes y agilizar el proceso de pago. Un ejemplo es lo que ocurre con las grandes superficies, los supermercados. Imaginaros la cantidad de productos que venden a diario en cada una de esas tiendas, ¿no? Y para poder venderlos, la cantidad de proveedores que tienen y la cantidad de facturas que reciben a cada día. Son volúmenes muy grandes. Entonces, si no trabajaran con la factura electrónica, tendrían un proceso de recepción de facturas de proveedores muchísimo más complejo. Y en cambio, cuando solicitan que un proveedor les envíe la factura electrónica, en el formato que sea, en el que lo puedan procesar, que ahora hablaremos también un poquito más de eso, pues logran eliminar esos errores, reducir el tiempo de procesamiento, de contabilización, de aprobación y de pago de las facturas. Y
por supuesto, pues también mejoran la relación con los clientes, con los proveedores, favoreciendo no solo a ellos mismos como gran comprador de tantísimos productos, pero también a los proveedores en este proceso. Y por esa razón, muchas grandes organizaciones han estado impulsando el uso de la factura electrónica en varios sectores, no solo la gran distribución, en otros como el sector del automóvil, la energía, la construcción, independientemente de que haya o no una normativa que les obligue a eso, ¿no? Entonces, si trabajas con una gran superficie aquí en España, pues posiblemente os haya pedido algún tipo de factura electrónica, pero lo mismo pasará en Estados Unidos, donde no hay una normativa que les obliga a usar factura electrónica, pero muchas empresas lo hacen para obtener esos otros beneficios, ¿no? Y bueno, de forma general, las empresas se benefician de la automatización y de la digitalización usando la factura electrónica de diferentes formas, pero si pensamos recientemente, uno de los cambios que también han contribuido para ese uso de la factura electrónica fue, por ejemplo, el comienzo de la pandemia. Ahora muchas empresas tienen el teletrabajo, tienen horarios más flexibles, hay nuevas formas de trabajar, ¿no? Y entonces, en el día a día, hay situaciones en las que los empleados ya no están todos los días presentes en una oficina para poder realizar las tareas manuales relacionadas a la emisión o a la recepción de facturas, o sea, con su contabilidad, su archivado, etcétera. Entonces, se hace necesario contar con datos fiables para cualquier compañía, independiente de su tamaño. Y entonces así les permite tomar decisiones rápidamente, recibir, realizar pagos en tiempo, forma, de manera segura. Y por tanto, digitalizar y automatizar la emisión y la recepción de facturas es un avance en general para optimizar los procesos, ganar eficiencia, productividad y seguridad dentro de la nueva normalidad que vivimos, ¿no? Y con todo eso lo que hemos visto, sin lugar a duda, la entrada en vigor de obligaciones de uso de la factura electrónica, que también a veces podéis escuchar a alguien hablar de mandatos digitales, es lo mismo. Eso es parte de nuestro presente y de nuestro futuro. Eh, Hay países que ya llevan muchos años con eso, por ejemplo en América Latina, como el caso de Brasil o México, que ya tienen la factura electrónica obligatoria hace más de una década. Y en Europa hay muchos avances pasando en esos últimos años, principalmente porque desde la Unión Europea pues se requiere que las administraciones públicas reciban factura en formato electrónico de sus proveedores. Eso ya pasa en España, en Portugal, en todos los demás países, ¿no? Cada uno ha ido implementando en su tiempo. Y hubo países que se han adelantado. Por ejemplo, Italia es de los países europeos donde más rápido se puso en marcha la obligación de uso de la factura electrónica y todas las empresas emiten y reciben factura electrónica desde hace algunos años ya. Es obligatorio. Y a cada poco tiempo, pues nuevos países van dando ese paso, incorporándose a la factura electrónica y de forma general seguimos viviendo en un escenario que es complejo porque no es igual, ¿no? Lo que ocurre en cada país va de acuerdo con la normativa local, con distintos modelos de factura electrónica, distintos formatos de estándares y cada vez más países se unen. Entonces, yo creo que esa es una de las razones por las que estamos aquí hablando hoy, ¿no? Para ayudaros a entender un poquito qué está pasando. Y os he comentado, ¿no? Cada país puede utilizar un modelo distinto. Entonces yo aquí os quiero comentar brevemente algunas características de cada uno de esos modelos para que sepáis que hay varias formas de trabajar con la factura electrónica y que no todos los países lo hacen de la misma manera, ¿vale? Empezamos por el modelo tradicional de facturación, en el que un proveedor envía la factura al cliente como considere más adecuado. Puede ser por papel, por email o también puede usar un medio electrónico si lo desea. Y hace todo eso sin que haya ninguna intervención del gobierno en ese proceso. Así funciona en Japón o en Estados Unidos hasta el día de hoy, pero ya tienen cambios previstos. Eh, Luego empezamos a ver lo que llamamos CTC, que son los modelos de control continuo de transacciones y tienen diferentes características, ¿no? Ese primer caso es el modelo de interoperabilidad.
en el que el proveedor y el cliente puede cada uno utilizar un proveedor de servicios de facturación electrónica diferentes y son esos proveedores que se conectan entre ellos a través de un acuerdo de interoperabilidad o bien a través de una red como PayPal, que ahora os comentaré. Y así una empresa recibe y envía sus facturas y demás documentos electrónicos. Se trata de un modelo descentralizado en el que no interviene la agencia tributaria y que funciona con base a unos estándares tecnológicos para la transmisión digital de los documentos. Eso es lo que está previsto que se ponga en marcha ahora en España, que luego os comentaré un poquito más. Y también quiero aquí hacer un pequeñito paréntesis para comentar qué es PayPal. Y solo por si en algún momento algún cliente os pide o algún proveedor trabajar con PayPal, ¿vale? Pues se trata de un proyecto que comenzó a nivel europeo con el objetivo de eliminar barreras para que las empresas pudieran presentarse en licitaciones dentro de la Unión Europea utilizando siempre unos mismos estándares de documentación y facilitando ese proceso, ¿no? Y inicialmente tuvo muchísimo éxito ese proyecto y entonces se fue extendiendo y hoy día pueden participar no solo entidades públicas, sino que también empresas privadas y no solo en la Unión Europea. Se ha ido más allá de las fronteras porque tuvo buena respuesta, fue satisfactorio. Y entonces hoy día en Australia, en Nueva Zelanda, en Singapur, Japón lo va a utilizar. Hay países en América como Canadá, se habla incluso de México y muchos otros que se van incorporando a la red, que no deja de crecer, porque efectivamente hace con que sea más fácil comunicarse entre empresas, que era lo que os comentaba antes, ¿no? Cada país con su escenario distinto, pero ahí hay un punto en común que favorece que una empresa pueda mandar documentos a otra, aunque esté en otro país distinto. Entonces, PayPal es una herramienta bastante útil para eso. Y siguiendo un poquito más, hay otros modelos como que se utilizan también aquí en nuestro entorno, como es el caso de la facturación centralizada, donde la administración tributaria de un país tiene una infraestructura tecnológica que es de uso obligatorio y una empresa proveedora de bienes o de servicios envía una factura a esa infraestructura, obtiene la aprobación del documento por parte de la administración tributaria y luego esa misma infraestructura de gobierno, uy, perdón, un segundito que fue aquí. Pues esa misma infraestructura del gobierno va a entregar la factura al receptor, que es el cliente en ese caso, ¿no? Es así como se trabaja en Italia hoy día o también en Turquía. Luego hay otros países como México o, a ver, un segundito, vale, como México o Chile, que utilizan un modelo que se llama clearance y lo que hace es que la agencia tributaria local recibe la factura de una empresa, en este caso el proveedor, y aprueba la factura de una forma previa. Y luego, cuando tiene esa aprobación, es que se puede enviar la factura al cliente. Y ese cliente puede aceptar o rechazar la factura frente a a la agencia tributaria, ¿vale? Hay plazos distintos para eso y varía según el país. Y por último, están los modelos de reporting fiscal en tiempo real, que es lo que hace, por ejemplo, ahora mismo España, en el caso del País Vasco, y os comento enseguida, pero básicamente una empresa emite su factura a un cliente, pero antes lo reporta a la agencia tributaria. Eh, en el País Vasco se ha puesto en marcha justo este año Ticket Buy, que funciona de esa manera. También ocurre igual en Hungría y en Corea del Sur. Y como cada país tiene su propia normativa, hay cambios previstos próximamente, no solo en este año. Y aquí os quiero comentar algunas cositas que os creo que son de utilidad. En primer lugar, nosotros tenemos un departamento especializado en compliance y ese departamento de paguero nos mantiene actualizados siempre sobre los cambios que están pasando alrededor del mundo y es un trabajo muy importante. Porque cuando un país implementa la factura electrónica no quiere decir que nos olvidemos y ya está. Y lo digo porque la factura electrónica se va implementando en diferentes fases y también suelen ir haciendo actualizaciones. Entonces hay cambios de versiones, de formato, se introducen nuevos documentos, siempre hay novedades. Entonces siempre tenemos que estar actualizados.
Y aquí es donde os quería recomendar que si queréis saber más sobre algún país en concreto, accedáis a la página web de Paguero y ahí hay un apartado que se llama Compliance y dentro está el mapa de compliance. Ahí hay un mapa mundi y se puede consultar de forma rápida y gratuita cuál es la normativa electrónica, la normativa de facturación electrónica del país, de forma muy sencilla. Dice si es obligatorio o no, si es solo para el gobierno. Y eso sería para las empresas que están implantadas en un país concreto, ¿vale? Y lo dejo ahí para que lo sepáis. Y luego, sobre 2022, comentar brevemente que hemos tenido novedades en varios países, destacando el ejemplo de Italia, por ejemplo, que, como os decía, ya lleva varios años usando la factura electrónica obligatoria para todos los contribuyentes, pero en julio de ese año justamente incorporó una novedad, que fue que las facturas electrónicas llamadas cross borders, las que son intercambiadas con empresas de otros países, también tenían que hacerse de forma electrónica. Y así, pues, siempre van saliendo novedades. Y otro punto importante a destacar en 2022 es el caso de España, que como os decía, en el País Vasco concretamente empezó la obligación de uso de la factura electrónica a través de una herramienta llamada Ticket Buy. Eso se aplica a las empresas vascas únicamente y tiene diferentes plazos según la provincia en la que está ubicada la empresa. Pero aparte de eso, ahora, a finales de septiembre, se aprobó una nueva ley en España que va a afectar a las empresas a nivel nacional y luego hablaré de ellas. De cara a 2023, ¿qué está pasando? Pues hay algunos cambios previstos. Por ejemplo, en Serbia, que empieza el uso de la factura electrónica obligatoria en enero. En Portugal, que ya tiene en marcha la obligación de envío de facturas a administración pública, como es en España hasta ahora, ¿no? Ha sido. Incorporan también, ahora desde enero, un código, se llama ATCUD, que va en el formato electrónico y en el PDF, y también un código QR en las facturas en papel y en PDF. Luego, Arabia Saudí, por ejemplo, también va a poner en marcha una segunda fase de su proyecto de factura electrónica, haciendo que con los contribuyentes ubicados allá tengan que integrarse con la agencia tributaria local que se llama SATCA. Luego, Polonia tenía su fecha de comienzo de la facturación electrónica prevista ahora para enero, pero lo han pospuesto. Y entonces, en 2024, Polonia empieza su obligación de uso de factura electrónica. Lo mismo va a pasar en Francia con diferentes fases. Y eh, hay muchas novedades según cada uno de los países. Lo que me gustaría que os quedarais es que lo podéis consultar en la página web de Paguero si necesitáis más información específica sobre algún país. Y también que en los próximos años y los próximos meses incluso van a ir pasando nuevos cambios, nuevas obligaciones y nosotros lo monitoreamos siempre. Entonces, si necesitáis saber alguna cosa en concreta, podéis contactarnos o comentarnos al final de la presentación. Vais a tener mi email, luego vais a recibir esa presentación y hay muchas alternativas para que hablemos, ¿ok? Bueno, y vosotros como empresa española estáis em, sujetos a la normativa local, ¿no? Ahora vamos a hablar de eso, pero sí que me gustaría comentaros qué está pasando en España. Pues hasta ahora, las empresas que emitían factura a una entidad pública, es decir, a la administración pública, estaban obligadas a enviar factura electrónica en el formato Facturae. Quizás algún cliente vuestro también lo haya pedido, pero bueno, la normativa solo obligaba a las empresas que emitían a la administración pública. Pero a finales de septiembre, como os comentaba, se aprobó una nueva ley llamada CREE y Crece, que es una ley que abarca una serie de medidas con el objetivo de favorecer a las empresas y luchar contra la morosidad, que es un punto importante y relacionado a la factura electrónica. Y una de esas medidas es justamente la obligación de emitir y recibir facturas electrónicas, es decir, enviar facturas a los clientes y recibir facturas de los proveedores. Y eso se va a aplicar a todas las empresas y profesionales, es decir, también los autónomos. Y se va a dividir en dos fases. Por un lado, las empresas que facturan más de 8 millones de euros al año
tendrán un plazo de 1 año para implementar la facturación electrónica y las demás van a tener 2 años para hacerlo. Ese plazo, él va a empezar a contar desde la fecha de publicación del desarrollo reglamentario, que es el documento técnico que aún no se ha publicado junto con la ley, que está pendiente, ¿no? Y se prevé que hasta marzo ya sea publicado. Y ese desarrollo reglamentario, él va a contener los detalles técnicos sobre cómo va a funcionar el modelo de facturación electrónica español, que ya sabe algunas cosas, entre ellas que va a ser obligada la interoperabilidad entre proveedores de facturación electrónica. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora, por ejemplo, si tendrías un cliente que trabajaba con un proveedor concreto, podría ser que te obligara a ti como su proveedor a enviar facturas por medio de este mismo proveedor de facturación electrónica. Y para acabar con eso, el gobierno ha dicho, no, hay que tener interoperabilidad, como un poco pasó en la época de la telefonía, ¿no? Cuando una persona tenía Movistar y otra Orange. Y para hablar entre ellas te cobraban un extra, ¿no? Algo más para que se pudieran comunicar entre ellos. Eso es algo similar a lo que pasa en la factura electrónica, ¿no? Hay empresas que no se hablan entre ellas, es decir, no podrías llamar de Movistar a Orange, por ejemplo, en la factura electrónica me refiero. Y además a veces había costes, ¿no? Con esa nueva ley se elimina eso. Todos los proveedores de facturación electrónica estarán obligados a hablar entre ellos y de forma gratuita, para que justamente una empresa pueda elegir trabajar con quien quiera, con el proveedor que sea de su confianza, y aún así enviar y recibir documentos en España sin problemas. ¿Y eso qué va a pasar? ¿Qué va a requerir? Pues que las empresas se adapten y revisen sus procesos para cumplir con esos nuevos requisitos y por nuestra experiencia en la implementación de proyectos es importante que lo hagan con tiempo y que no lo dejen para el último momento, ¿vale? Ah, y un último punto también que me gustaría comentar es que, como os decía, el objetivo que persigue la ley es luchar contra la morosidad. Entonces, además de enviar la factura electrónica, se va a requerir que una empresa confirme el pago de esa factura. Y en ese desarrollo reglamentario lo van a decir cómo, pero más que nada lo que quieren es controlar que los plazos de pago no se extendan mucho más allá de lo que realmente está permitido, ya que en España hoy día sí que se pasan y están alrededor de 80 días más o menos en periodo medio de pago, ¿vale? ¿Y por qué? Bueno, vamos allá. ¿Por qué os cuento todo eso, no? Que a lo mejor es mucha información, espero que no haya sido muy pesado, pero os cuento eso porque eso va a afectar a las empresas manchegas que están presentes también en otros países. Ujú. Yo me imagino que ahora mismo estaréis preguntando, ¿no? ¿En qué situación debo usar la factura electrónica? Porque hemos hablado de muchos países, de España, de clientes privados, públicos. Y lo primero que me gustaría destacar es que es fundamental que una empresa tenga claro cuáles son sus objetivos, qué quiere alcanzar cuando decida realizar la facturación electrónica, sea comunicarse con un cliente en concreto, sea cumplir con la normativa de un país, optimizar procesos, etcétera. Pero, por supuesto, en el punto número 1 yo pondría que la digitalización y la optimización de los procesos de cuentas a cobrar, es decir, de emisión de facturas a clientes y de cuentas a pagar a través de la recepción de facturas de proveedores, es ya una razón de peso suficiente para que muchas empresas decidan pasarse a la facturación electrónica de por sí, ¿vale? Pero también es cierto que muchas de ellas lo hacen para cumplir con la normativa local del país donde están ubicadas, como hemos hablado. Y esto significa que en el caso de las empresas exportadoras, es decir, que están constituidas aquí en España, deberán utilizar la factura electrónica según indica la nueva normativa española en la ley CREE y CRECE, que estábamos hablando hace un momentito. Por eso he comentado un poco más sobre ella, ¿no? Pero, ¿qué ocurre si la empresa está ubicada en un país extranjero? Puede ser que una empresa de Albacete pues tenga filial en Brasil y en Estados Unidos. Bueno, pues entonces en ese caso,
va a tener que conocer qué dice la normativa de Brasil y de Estados Unidos en cuanto al uso de la factura electrónica y se va a tener que adaptar a esa normativa siguiendo los requisitos locales. ¿Vale? Pero si yo soy una empresa de Albacete que solamente exporta a Brasil y a Estados Unidos, entonces yo solo estoy sujeta a la normativa de España, no a la normativa de Brasil y Estados Unidos en cuanto a facturación electrónica, porque no tenéis una sociedad constituida ahí como tal. Ahora, es cierto que a la hora de exportar, pues vais a tener los requisitos para hacer llegar vuestros productos ahí, para aduana, etcétera, y eso sí hay que cumplirlos como sea, ¿no? Pero me refiero aquí solamente a reportar a la agencia tributaria la facturación. Y aparte de eso, de la normativa, ¿no? Y de optimizar, digitalizar procesos, es posible que tengáis clientes que os pidan recibir factura en un formato electrónico y siguiendo algunos requisitos concretos, ¿no? Puede ser o bien acceder a un portal de proveedores e introducir los datos de la factura de forma manual o cargando un archivo a ese portal. Puede ser que algún cliente os haya pedido utilizar EDI para enviar facturas o algún otro tipo de documentos, incluso no solo facturas, como por ejemplo que recibáis pedido electrónico, que enviéis el aviso de despacho de la mercancía y muchos otros pueden estar involucrados en ese proceso, ¿no? Normalmente se utilizan estándares internacionales para hacer eso. Quizás también os suene EDIFACT, por ejemplo, que es un tipo de formato utilizado para esos intercambios electrónicos a nivel internacional y hay muchos otros más. Pero también os había comentado que además de esos requisitos particulares, hay también empresas que utilizan la red de PayPal o bien entidades públicas o también empresas privadas, ¿no? Y os pueden quizás solicitar intercambiar documentos electrónicos a través del uso de esa red. Es decir, hay diferentes posibilidades, diferentes situaciones que os podéis encontrar, ¿no? A la hora de realizar la venta y facturar por vuestros servicios. Entonces, con tantas posibilidades, con diferentes normativas, ¿cómo puedo cumplir todos esos requisitos del país donde está constituida la empresa, los requisitos de mi cliente, alcanzar los beneficios de uso de la facturación electrónica? Pues lo podéis lograr contratando y contando con un proveedor de servicios de facturación electrónica de vuestra confianza. Una empresa que os va a ayudar a dar respuesta a todos los requisitos técnicos que tengáis siguiendo la normativa correspondiente. Eso es algo que lo hacemos en Paguero. Nosotros somos especializados en facturación electrónica y nuestros clientes solo necesitan tener una única conexión con nuestra red y nosotros nos encargamos de lo demás. Es decir, todas esas cuestiones técnicas que os he querido dar pinceladas para que la conocierais, supierais cómo funciona, eso es nuestro trabajo, ¿no? Es lo que nos encargamos de realizar y de que vosotros estéis tranquilos por vuestro lado. Y ya sabemos que las empresas van a tener que poner en marcha la facturación electrónica. Entonces, además de cumplir con la normativa, ¿cómo puedo alcanzar esos beneficios de lo que hemos hablado hoy? Pues Paguer ofrece el servicio de facturación electrónica a nuestros clientes, ¿no? A través de Paguer Online. ¿Qué es eso? Pues Paguer Online es nuestra plataforma de facturación electrónica que está adaptada a la normativa local de cada uno de los países en los que nosotros trabajamos. Es decir, se trata de un servicio que ya está en funcionamiento y es usado no solo en España, sino que en muchos otros países. Concretamente, bueno, he dicho, tenemos 140 clientes en 140 países que están utilizando nuestras soluciones. Y para que tengáis una idea sencilla de cómo funciona, es como si fuera un canal de comunicación, un puente entre vuestra empresa y vuestros socios comerciales, sean esos socios vuestros clientes o vuestros proveedores, o también los gobiernos, en los casos que sea necesario, pues conectarse con ellos para obtener la aprobación de una factura, ¿no? Y en nuestra solución se incluyen todos los requisitos para la facturación electrónica, como es la firma digital, el archivado de los documentos por el periodo necesario, la adaptación a los distintos formatos de factura electrónica que se utilizan a nivel nacional e internacional, posibilidad de uso de otros documentos como puede ser la orden de compra. Contamos también con una gran amplitud de acuerdos de interoperabilidad con otros proveedores, los que comentaba,
el ejemplo de la telefonía, ¿no? Pues esa es la filosofía de Paguero desde siempre. Nosotros intentamos conectarnos con el máximo posible de proveedores justamente para lograr que los documentos de nuestros clientes puedan llegar a su destino, independiente de cuál sea ese destino. Nosotros también ofrecemos una solución adaptada a lo que nos pide nuestro cliente y por tanto contamos con la posibilidad de uso de forma manual de nuestra solución de factura electrónica. Es decir, si una empresa no tiene un sistema informático con el que desea integrar la información, puede acceder a nuestra página web y con un usuario y con una contraseña entra en el servicio y gestiona todos esos recursos. Es decir, puede crear una factura, enviarla a sus clientes, puede ver sus facturas recibidas de sus clientes, almacenarlas ahí y incluso obtener información, generar reportes. Entonces, eso hace con que nuestra solución esté al alcance de cualquier empresa, ¿vale? Y que se adapte a sus requisitos también, no solo a los requisitos de normativa y de los clientes. Pero también es cierto que nosotros contamos con la posibilidad de integrar toda esa información de las facturas enviadas y recibidas en el sistema informático de la empresa, en un ERP si lo tiene, y Paguero Online ayuda a automatizar todo ese proceso. Es decir, además de digitalizar las facturas, de eliminar el uso de papel, se pueden utilizar los recursos que necesite la empresa para ganar eficiencia y optimizar los procesos, configurados a vuestra medida. Entonces, con una única conexión con Paguero, una empresa puede tener alcance global con todas sus facturas, gestionar los procesos de Purchase to Pay y Order to Cash, es decir, todos los documentos relacionados a la compra y a la venta de bienes y servicios con una única solución que se ajusta a vuestra medida. Entonces, os permite contar con información en tiempo real sobre las facturas emitidas, recibidas, utilizando datos precisos que se pueden ver en el sistema informático, independiente de cuál sea el RP, siempre que esté integrado con Paguer Online. O si no está integrado, como os comentaba, se puede hacer todas esas gestiones de forma manual con el acceso web que funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, a lo largo de todo el año. Y es cierto que nosotros promovemos el uso de 100% de los documentos electrónicos, pero también ofrecemos alternativas para las empresas según sus necesidades, porque eh, sea cual sea el caso de la empresa, se habla con nosotros, nosotros vemos cuáles son las mejores alternativas existentes, ¿no? En cada caso. Por ejemplo, si pensamos en una empresa que quiere trabajar con sus proveedores para emitir órdenes de compra, gestionar los documentos de transporte, recibir las facturas electrónicamente, hay muchas posibilidades para hacerlo. Puedes hacer la recepción de factura directamente desde recibiendo el fichero que se genera por el propio proveedor, porque ya tiene un sistema de facturación electrónica, supongamos, o puede que haya otros proveedores que aún no tengan un sistema de facturación electrónica. Entonces, en ese tipo de casos, pueden acceder al portal de Paguero Online manualmente, crear, gestionar los documentos, enviarlos, recibirlos y completar todo el proceso ahí. O bien, por otro lado, está toda la gestión de documentos que una empresa puede realizar con sus clientes. Recibir órdenes de compra, las que cuando las envíen, ¿no? No todas las empresas enviarán órdenes de compra, enviar facturas a sus clientes, conocer el estado de esas facturas enviadas, según la normativa del país donde están, en el caso de España, la que se ha aprobado recientemente, o según los requisitos solicitados por el cliente cuando los haya, ¿no? A veces no habrá ninguno y se puede enviar la factura como quiera. Eh, Puede ser, si lo hay, una conexión directa con un proveedor de facturación electrónica que ya lo tienen, con un acuerdo de interoperabilidad, como os comentaba, o por una conexión tipo EDI, o con el envío de la factura por otros medios, como por ejemplo envío de un PDF por email o incluso de papel, hasta que se haga la transición total al uso de la factura electrónica.
Y bueno, cuando nosotros hablamos de que Paguero Online va a permitiros simplificar procesos trabajando de forma manual o integrada con vuestro sistema informático, según la empresa, ¿no? Si la empresa en su caso utiliza, em, nosotros nos referimos a que podéis utilizar la mejor alternativa, la que esté adaptada a vuestras necesidades, siempre cumpliendo con la normativa local, manteniendo la trazabilidad en todos esos procesos, garantizando la visibilidad y la disponibilidad de los datos cuando se necesite. Y ya para concluir, me gustaría comentaros que la facturación electrónica, ella es parte fundamental de la digitalización de los procesos de transformación digital de las empresas internacionalizadas también, no solo las empresas que están trabajando en España y que tienen que seguir con la normativa local, ¿no? Las que trabajan en el exterior, pues siguen el mismo proceso. Y la obligación de factura electrónica de su uso va a variar según cada país. Y muchas empresas ya se han adelantado, ya están siguiendo ese camino. Y esa implementación es un proceso que tiene muchos beneficios económicos, operativos y en definitiva facilitan la vida y el día a día en los departamentos de administración, de compras y de finanzas finalmente, ¿no? Entonces la pregunta aquí es, ¿está tu empresa preparada para afrontar ese cambio que ya está llegando? Es una realidad en muchos países y en España muy prontito. Bueno, pues recuerda, como os comentaba antes, que para hacer la gestión de este proceso de cambio es necesario contar con un margen de tiempo suficiente y contar con un servicio que se adecue a las necesidades de cada empresa. Entonces, como hemos dicho al principio, comprar y vender debería ser fácil y si tienes dudas de cómo hacerlo, pues cuenta con Paguero. Nosotros sabemos cómo optimizar este tipo de procesos de facturación electrónica y os podemos auxiliar en lo que sea necesario. Y antes nadie llegó a hacer ninguna pregunta, a interrumpirme. No sé si ahora tenéis alguna cuestión, si os puede ayudar a aclarar algún punto. Muchísimas gracias, Cristina. Lo has hecho Nada. súper bien, ha sido muy interesante. Y nada, efectivamente, ahora tenéis un espacio para si queréis consultar algo ahora mismo, que tenéis a la experta aquí. Y bueno, si no os surge la duda ahora y os surge después, pues como os he dicho antes, podéis trasladarle las preguntas a ella directamente o a nosotros, que nosotros las enviaremos a ella. Y nada, os enviaré la grabación y la presentación en los próximos días. Así que, como os dije, podéis utilizar el chat o abrir vuestro micrófono si queréis formular alguna pregunta ahora. Yo de todas formas dejo también aquí mi email de contacto por si preferís contactarnos directamente y hablar de un caso concreto, lo podemos ver. Y si no, como os dije antes también, os animo a visitar nuestra página web, en donde tenéis bastante información que os puede ayudar en eso. Perfecto. Pues nada, no hay alguien nos da las gracias por el chat. Muchas gracias, Ángela. Muchas Y, gracias. y si no hay nada más, pues vamos a dar por finalizada la sesión. Bueno, nos siguen dando las gracias también por el chat. Cristina, Genial. te las traslado. Y ya está. Damos por finalizada la sesión, como decía, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Teresa, Lipex y a todos que estáis asistiendo. Que tengáis buen Muchísimas día. gracias a ti. Buen día.